Bueno, Jesús Silva nos acompaña. Jesús, bienvenido. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, estamos en un momento muy difícil, ¿no? Yo decía que parte del, digamos, del argumento opositor alrededor de los conflictos que se generan tiene que ver con las decisiones del TSJ, el pronunciamiento de una fiscalía, el pronunciamiento de una defensoría del pueblo. Y al final también se le suma, se le anexa el tema de una elección. ¿Qué apreciación tienes tú de todo lo que está pasando? ¿No? Es un momento difícil, un momento complicado, bueno, protestas, se generan las guarimbas y a la par de las guarimbas entonces viene un ejercicio represivo y estamos más o menos en un proceso donde además un país se está agotando, un país que además tiene una grave crisis político-institucional, pero que tiene una peor, que es económica y social. Desde mi punto de vista, lo más franco y equilibrado posible, considero que la ruta de las guarimbas es un grave error político de quien las convoca y sobre todo es una causa que pudiera justificar un retraso aún mayor de todos los procesos electorales. Por eso yo quisiera aprovechar como venezolano un espacio tan valioso y tan seguido como este para hacer un llamado a la paz, al diálogo, al entendimiento, al ejercicio de una política basada en la cohabitación y sobre todo comprender que si el país por circunstancias históricas se ha dividido en dos polos, al final tenemos que convivir y que un polo no va a desalojar al otro de nuestro territorio y tenemos la obligación, por respeto a la nación, por aprecio a nuestro pueblo, de retomar el cauce de esa negociación democrática en el mejor sentido del diálogo y no esta ruta de un terrorismo urbano que no dará frutos ni premios a quien lo promueve. Ahora, allí habría que evaluar las posiciones, ¿no? Porque hay matices, tanto en el gobierno como en la oposición. En ese sentido, quienes pudieran invitar, y me imagino que tú estás dentro de esa línea, a esa convergencia, a ese diálogo, no para ganar tiempo, sino para buscar soluciones, son los que piensan democráticamente, pero los radicales no piensan así en el gobierno. Y los radicales de la oposición, a la vez, le hacen un gran daño también a esa mayoría democrática que no necesariamente esté planteándose un diálogo, pero sí la necesidad de resolver los problemas. Obviamente que existen extremistas y radicales de lado y lado, pero frente a esa realidad negativa, yo creo que hay una inmensa mayoría del país de gente honesta, gente trabajadora, gente que todavía cree en la posibilidad de soluciones democráticas y electorales, y esa gente está en la oposición y también está dentro del chavismo, y con esa mayoría yo creo que tienen que establecerse entonces esos mecanismos para resolver la confrontación nacional, siempre dentro de la Constitución, siempre basado en principios de soberanía, de autodeterminación del país y entendiendo que los conflictos de Venezuela, las discrepancias de Venezuela tienen que ser resueltas entre los venezolanos. Ahora, tienen que haber muestras de auténtica honradez en todo esto, definitivamente, porque de repente quienes dicen que ese fugaz anuncio que hizo allí Maduro de elecciones y que ratificaba un miembro de dirección del PSUV, sí, ratificamos con el que el CNE, surgen por presiones internas dentro de la estructura del poder. Hay quienes piensan que incluso el factor militar está ejerciendo alguna presión para decirle al bueno, mire, mídase, porque si no los conflictos van a continuar. Y no hay confianza de parte de los opositores frente a ese anuncio. Entonces, ¿cómo bajar esos ánimos? ¿Cómo buscar soluciones para, bueno, tratar de entenderse y buscar una salida política? Que la única que hay, al parecer, son las elecciones. Por supuesto, y tú has dicho y si algo... pierdes, pierdes, hermano, así es la democracia. Se puede ganar, claro. Se puede perder. Y tú has dicho una palabra clave en este contexto, la confianza. Claro. Yo creo que la confianza se puede reconstruir con soluciones concretas. Primeramente, no deben surgir del Poder Judicial sentencias o decisiones para eliminar al Parlamento. El Parlamento fue elegido... Eso es parte del foco del conflicto. Bueno, y por eso desde mi enfoque ideológico y constitucional lo estoy planteando abiertamente. No deben haber decisiones judiciales para eliminar al Parlamento. Asimismo, debe haber desde el Parlamento, desde la Asamblea Nacional, el compromiso de reconocer a los demás poderes públicos, al presidente,
a los magistrados. Y creo que con ese reconocimiento mutuo se puede reconstruir la confianza. Que ningún poder intente disolver al otro y que todos los poderes públicos estén dentro de un cauce de legalidad. Ahora, ¿estaría el TSJ, Jesús, dispuesto a reconocer también al Poder Legislativo, no en la mera formalidad teórica, ¿no?, de una decisión que surja, sino a reconocer todas las decisiones y sencillamente levantar ese desacato y dar marcha atrás con la serie de decisiones que se han tomado o sentencias que se han conocido que perjudican cualquier iniciativa del Parlamento? Ahí está el meollo del asunto. Yo te reconozco, pero tú tienes que reconocerme a mí. Yo soy un poder y además escogido por el voto popular. Evidentemente el reconocimiento debe ser mutuo. La Asamblea debe retornar a esa legalidad y la situación de desacato debe cesar. En ese contexto es fundamental también que la Asamblea Nacional entienda el significado de artículos de la Constitución como el 335 o 336 que plantean la importancia, la validez, el peso jurídico de las sentencias judiciales. Reconociendo muchas sentencias, yo creo que se puede de alguna forma restituir la legalidad de esa Asamblea Nacional que muchas veces por su propia conducta, planteando unilateralmente remover magistrados, remover presidente, y eso no está planteado en la Carta Magna. Si eso se corrige, yo creo que de parte y parte puede haber una recomposición del mapa institucional del país y eso sería una solución concreta que permitiría este año llegar a un escenario electoral. Porque desde mi punto de vista, esta ruta equivocada de las guarimbas genera mayor retraso electoral. Ahora fíjate, como por ejemplo hacer para que una sala electoral del TSJ se pronuncie sobre el caso de los diputados de Amazonas. Año y medio creo que va, Jesús, que no se pronuncia. O qué hacer con una crítica y una observación que tiene la nueva Asamblea Nacional sobre la designación de lo que ellos denominaron magistrados express el 23 de diciembre de 2015. ¿Qué hacer allí con esos dos temas? Son dos papas calientes, ¿no? El debido proceso, artículo 49 de la Constitución, es una hoja de ruta. Sí. Que las críticas, observaciones que tiene la Asamblea respecto a la composición de poderes públicos como el judicial, como el TSJ, se canalicen por la vía institucional, que formalicen la denuncia, que se desarrollen procedimientos formales, pero no los mecanismos de presión, las vías de hecho, porque eso va a traer más conflicto. Violencia trae más violencia, conflicto trae más conflicto. El desconocimiento de un poder a otro genera entonces un círculo vicioso de desconocimiento y eso es lo que hemos estado viviendo, esta trampa, esta autotrampa que nos hemos hecho desde que la oposición ganó esa mayoría legislativa. Por eso hay que cambiar el cassette, hay que cambiar la dinámica y con soluciones concretas, enmarcadas en la Constitución, yo tengo una profunda esperanza de que el conflicto se puede superar, sobre todo haciendo este llamado a la paz y al entendimiento. Ahora, Jesús, ¿tú crees que, porque ahora se presenta un asunto interesante, si ciertamente hay honestidad en el planteamiento y hay confianza en el planteamiento de elecciones, la papa caliente se separa un poco del TSJ o de la Fiscalía o de la Defensoría y se va al Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene que fijar una fecha, un cronograma, para primero realizar elecciones regionales y de consejos legislativos y luego de alcaldías y consejos municipales. Obviamente estamos en un proceso previo de renovación de partidos. Es muy importante que ese proceso se desarrolle y culmine, porque eso va a permitir, de alguna manera, que muchos partidos de maletín, algunos se dicen chavistas y son de maletín, son fantasmas. Otros está diciendo oposición, deben desaparecer porque no tienen legitimación popular. Y cuando eso concluya, las semanas subsiguientes tiene que haber un anuncio formal de fecha exacta para celebración de elecciones regionales y municipales. Y eso será una válvula de escape para tranquilizar al país. Finalmente, ¿tú crees que sea posible que el gobierno acepte unas elecciones generales adelantadas que incluyen elecciones presidenciales y no llegar a diciembre del 2018? Yo creo que el escenario próximo es elecciones regionales y municipales. Eso es lo jurídicamente exigible. Hay un retraso electoral, eso tiene que resolverse. Y en 2018 veremos elecciones presidenciales con toda certeza y que gana el mejor. Se puede ganar, se puede perder, yo creo que nada está escrito, pero lo que decide el pueblo de Venezuela, eso lo acataremos los venezolanos demócratas, que somos la inmensa mayoría de nuestro pueblo, tanto en el chavismo como en la oposición. Bueno, Jesús, gracias por tus comentarios, Gracias reflexiones en ese sentido. Vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si las aguas se calman un tanto y hay de verdad cabeza Ojalá. fría para pensar bien las cosas. Una pausa, al retorno, arte y espectáculos.